Vamos a estar aquí esta mañana, hermanos. Qué gusto estar en la casa de Dios nuevamente este día domingo. Siempre es bueno estar en la casa de Dios y gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí. Porque no viene a escuchar hombre, ¿verdad? Sino viene a escuchar la palabra de Dios y siempre decimos, siempre es algo bueno que nuestro pastor esté con nosotros, pero sabemos que Él está allá gozándose con nuestros hermanos de la Misión Gracia, ¿verdad? Hemos visto algunas fotos y ha estado tremendo esos días, hermanos, y gracias a Dios por Pastor Gabriel y su familia, por otro año más que les permite. Y bueno, gracias también porque nuestro pastor está ahí. Es una jornada larga. Hoy mismo salen en la noche para regresar para acá. Entonces hay que estar orando, hermanos, para que el Señor fortalezca a nuestro pastor. Y bueno, gracias a Dios por la bendición que nos da de estar aquí, la responsabilidad, la cual siempre la tomamos, ¿verdad? Y queremos serle de bendición, hermanos, en esta mañana. Vamos a irnos, por favor, al libro de Jeremías. Capítulo 20, por favor, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Es muy buen tiempo. Y vamos allá a Jeremías, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 11, por favor, hermanos. Jeremías, capítulo 20, versículos del 7 al 11. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Ven? Usted sígueme con su vista, así como estamos sentados, solamente sígueme con su vista. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañaría, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados de gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Vamos, hermanos. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Padre, por la escuela dominical que ya hemos tenido. Y, Padre, nuevamente pedimos por a este inútil siervo. Úsame, Señor, por favor. Dame las palabras que me puedan dar a entender. Espíritu Santo, obra en cada vida, en cada corazón. Hemos preparado ya durante el servicio con los cantos, con el especial, nuestro corazón. Ayúdanos a ser receptivos, mi Dios, a tu palabra. Por favor, toma todo el control aquí, lo interno, lo externo. Y, Señor, que tu palabra sea la que nos edifique en esta mañana. Por favor, mi Dios, hemos venido a que podamos ser receptivos, que podamos llevar algo a nuestro corazón y salir por estas puertas con gozo y alegría de haber estado aquí en tu casa. Padre, pedimos por nuestro pastor, sigue ayudando, mi Dios, en esta jornada que le queda todavía. También a la hermana Gloria, fortaléceles, mi Dios, úsales grandemente. Y, Señor, que tú bendigas todo su día también, Padre Santo. Gracias por lo bueno que eres, Señor. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Este pasaje, hermanos, de Jeremías capítulo 20, versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Y cuántas veces lo hemos leído? ¿Cuántas veces lo hemos usado como una motivación en nuestras vidas para cuando viene algo difícil? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, hermanos. Y es una tremenda verdad. Y es algo, hermanos, que cada uno de nosotros podemos vivir y disfrutar de esa promesa. Pero como siempre, hermanos, ¿qué fue lo que llevó a Jeremías a esta expresión? ¿En qué circunstancia estaba Jeremías cuando dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante? Quiero que hagamos un pequeño viaje, hermanos, sobre todo el contexto de por qué Jeremías llegó a esta conclusión. Y vamos a llegar a una pregunta, la cual, hermanos, ese va a ser el mensaje. Y esperemos, hermanos, que esa pregunta podamos contestarla de una manera asertiva. Y si no, hermanos, prepare su corazón. Porque, hermanos, lo que vivió Jeremías en este pasaje posiblemente sea la condición que muchos estamos viviendo hoy en día. Todo empezó, hermanos, ahí en el capítulo 20, por favor. Vamos al capítulo 20, versículo 1.
El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Primeramente, hermanos, el profeta de Dios, Jeremías, el mensajero de Dios, estaba profetizando unas palabras. Y nos dice la Biblia que este sacerdote Pasur presidía como príncipe en la casa de Jehová y escuchaba a Jeremías. ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Cuál fue el mensaje? Que nos da la respuesta que tomó Pasur en el versículo 2. Dice, y azotó Pasur al profeta Jeremías. ¿Qué fue lo que dijo Jeremías que hizo molestar, irritar al sacerdote Pasur? ¿Qué era eso que Pasur le conmovió? Y posiblemente un sermón incómodo, unas palabras incómodas que no le gustaron a Pasur. Y él, con esa autoridad que él tenía, vamos a azotarlo. La respuesta está ahí, hermanos, en Jeremías capítulo 19, versículo 6. Estas son las palabras que había dicho Jeremías profetizando que no le gustaron al sacerdote Pasur. Jeremías 19, 6. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Jehová y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y dirás, así dicho Jehová de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofel se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Ese es el mensaje, hermanos. ¿Eran palabras de ánimo? ¿Era un mensaje de gozo y de alegría? No, hermanos, era lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Imagínense la labor, hermanos, de los profetas en aquella época. Dios los llamaba para decir el mensaje de Dios. Y a veces, muchas de las ocasiones, esos mensajes no eran mensajes positivos. No era tal vez como el mensaje de Noé, de Jonás, que decía que fue a Nínive a predicar sobre arrepentimiento. Aquí está hablando ya de un juicio, hermanos, que va a pasar. Imagínense cómo tomó por sorpresa al sacerdote Pasur diciendo, este profeta, ¿quién se cree? Para venir a amenazarnos, para venir con esa clase de mensajes que solamente desmotivan al pueblo. Dice que Pasur presidía como un príncipe. Aparentemente era un subordinado o inmediato del sacerdote, pero él mantenía el orden en el área del templo. ¿Dónde iba Jeremías a predicar? Donde la gente estaba, donde estaba el pueblo de Dios. Y este mensaje le ocasionó a Jeremías estar en un cepo. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en un cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Jeremías fue golpeado y tuvo que soportar una dolorosa deshonra pública. Para muchos fue considerado un falso profeta. También fue considerado un traidor porque se refería a que alguien más iba a venir a gobernarlos. Jeremías no iba a ser puesto en un crucero todo pagado de 14 días por el Pacífico, hermanos, y iba a estar en un hotel. No, hermanos, fue colocado en un cepo. Pero antes de entrar en ese cepo, quisieron que él recapacitara a través de los azotes. Esta expresión de que fue azotado se considera la técnica que la Biblia nos habla de los 40 azotes menos uno. Entonces imagínense, él estaba cumpliendo
lo que Dios le ha mandado, ir y predicar, da el mensaje, y la gente lo azota y lo pone en un cepo. Como ya dije, el cepo no es un hotel 5 estrellas, no son vacaciones. ¿Qué era el cepo, hermanos? La raíz de esta palabra cepo viene de la raíz distorsionar. Era una forma de andamio en la que los prisioneros eran detenidos en una posición torcida que producía calambres en los músculos. O sea, aparte de que iba a estar encerrado o en un lugar profundo, no iba a ser cómodo para él. El cepo no le iba bien, no había comida cada 8 horas, no había baño, posiblemente lleno de lodo, ensuciado. Ahí fue puesto Jeremías por predicar la palabra de Dios. Cuando Jeremías se encontraba ahí, en ese cepo, ¿cuántas preguntas vinieron a su cabeza? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué el Señor ha permitido que esta gente me coloque aquí? Y para variar, hermanos, dice la Biblia que estaba cerca, dice, la cual conducía a la casa de Jehová. Fue humillado, azotado públicamente, fue puesto en el cepo y la gente para ir a la casa de Dios pasaba por ahí y lo miraba. ¿Qué creen que la gente que pasaba por ahí venía a su mente? Mira, está el profeta, ahí está el traidor, ahí está el que quiere el mal para nosotros. Ahí está el que quiere, ¿verdad?, que esto sea destruido. Ahí está el loco, ahí está el lunático, ahí está el falso profeta que dice que todo esto será destruido. Después dice la Biblia, hermanos, después de ser azotado, ser expuesto en un cepo, dice el versículo 3, al siguiente día Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha hallado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y sus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Pasur, este sacerdote, príncipe, probablemente pensó que en un acto bondadoso, humanitario, no quería, ¿verdad?, ser demasiado cruel con Jeremías. Lo bueno es que no quería, ¿verdad? Y pensó que probablemente un día en el cepo y después de haber sido azotado, humillado, en una expresión muy mexicana que viene aquí en el hebreo, ¿eh?, le va a bajar. Le va a bajar. Va a decir, ya no va a ser el mismo. Va a decir, ya no va a tener ese mismo ímpetu. A ver si se atreve ahora de decirme algo o decirle algo al pueblo. Pero sale Jeremías de ese cepo con el mismo ánimo, con el mismo ferviente de predicar, y le empieza a decir otra vez sus verdades. Lo primero que le dice es: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. ¿Qué significaba esto, hermanos? Pasur, irónicamente, significaba alivio o tranquilidad. Que tal vez esa era la encomienda de todo sacerdote, traer paz y estabilidad al pueblo. Pero dice: Jehová ha dicho que tú serás el terror para este pueblo. Entonces Jeremías no en ningún momento bajó la intensidad de su mensaje. Con valentía y claridad le dice al sacerdote y al príncipe que la destrucción ciertamente vendría y que él tendría, o que él sería el centro de ella. A Jeremías no le iban a doblegar tan fácilmente. Jeremías siguió con ese ímpetu de predicar la palabra de Dios. Después, hermanos, ahí en nuestra lectura que tuvimos, como cuando decimos también, cuando ya le cayó el 20 a Jeremías de lo que acaba de pasar,
le dice esas palabras, tal vez su cuerpo todavía sangrando de las heridas, sus piernas temblando, no había comido, tal vez todo sucio. Pero el Señor le dio el valor para ponerse en pie y decirle al pastor sus verdades. ¿De dónde sacó la fuerza? Dios se la dio. Y después, cuando Jeremías tuvo un tiempo de paz y volvió a su casa, tal vez se bañó y pensó, empieza a decir estas palabras: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Esta palabra, hermanos, en cierta manera, Jeremías se sentía forzado a la obra profética. Esta palabra seducir viene muchas veces relacionado con la palabra engaño. Jeremías, después de todo esto, se sintió en un momento, como todos pasamos como seres humanos, un momento de debilidad, un momento de decir, me siento engañado. Mira dónde me puso el Señor. Mira lo que estoy haciendo. Mira lo que me acaba de pasar. En su mente estaba pensando, ¿qué estoy haciendo? Cada día estoy siendo escarnecido. Todos se burlan de mí. Vino a su cabeza esa noche que se le hizo eterna en ese cepo, pensando cada una de las calamidades que estaba pasando. Porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Hermano, su labor no era sencilla, su trabajo no era fácil. Ir y profetizar el juicio venidero y el mal que venía a el pueblo. Y él iba a tomar una decisión. Imagínense esto, hermano, después del shock que pasó, repito, ya que llegó a su casa, que comió, que se bañó, tal vez estaba pensando él, ¿qué estoy haciendo? Siento que esto que estoy haciendo no sirve para nada. La gente se burla, me hace escarnio, nadie me respeta. ¿De qué se trata, Dios? Y iba a tomar una decisión. Versículo 8, porque ¿cuántas veces hablo? Doy voces, grito, violencia y destrucción, porque parece que su mensaje nomás era eso. Anunciar la violencia y la destrucción que venía al pueblo. Porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio. ¿Qué dice? Cada día. Y la determinación que él tomó. Y dije, no me acordaré más de él. Hablando de la palabra de Dios. Ya no me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. Y aquí puede haber terminado el versículo. La decisión de Jeremías de dejar todo. Estoy cansado. No puedo más. El escarnio, el dolor, las burlas, el hambre, el frío, mi cuerpo, mi vida se está desvaneciendo en sentir que era algo que no está valiendo la pena. Él pensó renunciar. Él estaba decidiendo tirar la toalla, como decimos. No más, Señor. No quiero. Pero cuando él, hermanos, estaba a punto de tomar esta decisión, y aquí en este versículo, hermanos, esa palabra lo cambia todo, no obstante. O sea, primero habló su carne, en cierta manera, su parte humana, que yo estoy seguro que por mucho o menos de eso nosotros ya habíamos tirado la toalla, hermanos, ¿verdad? Pero dice Jeremías, no obstante, eso es lo que mi carne quiere. Eso es lo que humanamente yo quiero, porque estoy harto. Pero dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Era tan fuerte el llamado que Dios le había hecho a Jeremías que aunque quiso dejar lo que dice, no pudo. No pudo. Lo intenté. Quise dejarlo. Quiso darse por vencido. Pero no pudo porque Dios le recordó, hermanos, cuál era su propósito. Que aunque para él nada tenía sentido, él estaba en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, queremos dejar las cosas de Dios? ¿Cuántas veces ya no tiene más sentido la vida cristiana?
Pero hermanos, pero si usted está en la perfecta voluntad de Dios, va a haber ese fuego dentro de usted que no lo va a dejar. Aunque se vaya de la iglesia, va a pasar el tiempo y los años y ese fuego no se va a apagar. Y va a regresar. Y va a volver a los caminos de Dios. Jeremías lo pensó. Jeremías, hermanos, estaba justificable, hermanos, de cierta manera. Ya no más, Señor, estoy cansado. No puedo con esto. Pero no lo dejó ese fuego ardiente. Dice que le metido en sus huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Era más grande el propósito, era más grande el llamado que tenía. Pero ¿por qué no pudo Jeremías dejar de predicar la palabra? Él no podía, hermanos, porque no era cualquier mensaje. No era mensaje de hombre, no era mensaje de un gobernador, no era mensaje del rey más poderoso, no, era mensaje y palabra de Dios, hermanos. Qué privilegio tenían los profetas, hermanos. Un mensaje directo de Dios, por eso no podía dejarlo. Porque ¿a quién más iba a llamar si el pueblo estaba hundido en la idolatría, en el pecado? ¿A quién más podía llamar el Señor sino más que ¿qué? A sus profetas. Eran los únicos con los que se comunicaba para dar las verdades y a ver si el pueblo reaccionaba con su mensaje. No podía vencerlo, no podía vencerse porque se trataba de la palabra de Dios, que no era cualquier mensaje. Era Dios mismo, hermanos, hablando. Y hoy en día, hermanos, ¿cómo valoramos la palabra de Dios? Este mensaje, cuando venimos a la casa de Dios y abrimos nuestra Biblia, ¿tiene ese valor para nosotros? ¿O lo tomamos como cualquier otro mensaje? O sea, una predicación y una mañanera es lo mismo para muchos de nosotros. O muchas veces, no, es que primero la mañanera y después la Biblia, ¿verdad? Porque primero es el mensaje de la presidenta, ¿verdad? ¿Qué valor tiene el mensaje de la palabra de Dios en nuestras vidas? Para Jeremías era lo más importante, por eso él decía, no puedo dejarlo, no puedo. Quise sufrirlo, pero no pude porque el mensaje vale la pena. Porque aunque la gente no quiere escuchar y cierre su corazón, vale la pena dar ese mensaje. Hermanos, yo sé que no estamos en esos tiempos, pero yo lo veo en el evangelismo. Ya les he dado una estadística así a ojo de buen cubero. De cada 50 casas posiblemente uno salga. Y de cada 100 casas posiblemente uno quiera escuchar. Nadie quiere abrirnos, hermanos. Pero ¿qué es lo que nos motiva a salir a predicar los viernes en la tarde? Porque la palabra vale la pena, hermanos. Si usted dice, hermano, es que me rechazan y me hacen... No, hermano, ustedes no lo están rechazando la palabra. Eso solamente es un instrumento, hermanos. Todos somos instrumentos aquí dispuestos a llevar el mensaje. Por eso vale la pena, hermanos. Y ojalá ese sea nuestro sentir de no puedo faltar, no puedo desperdiciar una oportunidad de hablarles a otros de Cristo. Traté de sufrirlo y no pude. Quise renunciar, quise dejarlo, para mí suena inútil. No tiene sentido. La gente no quiere, pero hermanos, porque la palabra es importante y porque se trata de un mensaje tan poderoso. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Por ese mensaje, hermanos, vamos y predicamos. Por eso Jeremías, aunque quiso, no pudo dejarlo. No podía, hermanos, porque la palabra vivía en su corazón. Vivía en su corazón. Era como si fuera uno mismo. Si bien había pasado por pena, por dolor, por quebranto, todo lo que ya vimos ahorita, él decía, si dejo esto, va a ser más mi dolor interior de dejar la palabra de Dios. La palabra, hermanos, vivía en su corazón. Y él no contaba como nosotros con una Biblia, todo era de memoria, hermanos. Eran uno con la palabra. De tal forma que él decía, no puedo dejarlo. Porque la palabra vive en su corazón. Hermanos, la palabra de Dios vive en nuestro corazón.
vive en nuestro corazón. Está constantemente en nuestra vida. La palabra de Dios more abundantemente. ¿Qué dicen? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A los católicos? ¿A los mormones? ¿A los inconversos? ¿A los de la escuela? No, hermanos, a los cristianos. Jeremías no pudo dejarlo porque la palabra vivía dentro de él. Y muchas decisiones que tomamos nosotros, hermanos, es por eso. Porque hemos dejado la palabra, y cuando la palabra no vive en nuestro corazón, tomamos las peores decisiones de nuestras vidas. Las peores. Asegurémonos que la palabra viva en nuestro corazón como uno mismo. Y ahora que somos afortunados, tener la Biblia completa, hermanos. Ya no ocupamos más profetas ni más por profecía. Tenemos la palabra profética más segura. Vale la pena, hermanos, tenerla viva dentro de nuestro corazón. Él no podía dejar la palabra, hermanos, también porque oprimía su mismo ser. Era como dañarse a sí mismo. Era parte de su diario caminar. Esta expresión de un fuego ardiente metido en los huesos. Yo creo que lo más cercano, hablando físicamente, es cuando nos da temperatura o fiebre. Me ha pasado que cuando tiene el cuerpo muy cortado, hay temperatura y los huesos como que le queman. Hablando en lo espiritual, se sentía Jeremías. No puedo dejar de predicar, no puedo dejar la palabra, porque si lo dejo, automáticamente mi cuerpo no va a estar bien. No va a estar bien. No va a ser para mejor, no va a ser para mi ayuda. Todo lo contrario, va a traer más dolor, va a traer más quebranto. Hermanos, no cometamos el error aquí de darnos el lujo de dejar la palabra de Dios. Porque si usted es un hijo de Dios y si usted le pertenece a Dios, Dios no lo va a dejar. Va a estar algo dentro de usted, constantemente, ahí, ese fuego en sus huesos, que le va a recordar: vuelve a la casa de Dios, perdona a tu hermano, arregla tus indiferencias, arregla lo que sea, ponte bien con Dios, conságrate a Dios, busca en qué servir, pero vuelve. No lo va a dejar, no lo va a abandonar. Al grado de decir: traté de sufrirlo y no pude. Solamente el hecho de pensar de abandonar la palabra y vivir una vida secular, no pude. ¿Cuántos aquí, hermanos, son llamados a servir a Dios? Y tienen ese fuego dentro de sus huesos y lo están sufriendo, cuando saben que ellos deben de estar sirviendo a Dios. Tienes un llamado. Y en vez de involucrarte más en las cosas de Dios, estás buscando otros llamados. Sufriendo ese fuego. Debes de entregarte por completo, de entregarnos por completo, hermanos, al servicio de Dios. Ahí estamos sufriendo. Y luego nos preguntamos: ¿por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? ¿Estoy realmente resistiendo el llamado de Dios? Jeremías prefería seguir siendo azotado, seguir siendo colocado en cepos, que dejar su llamado. Era más terrible eso, era más tormentoso para él eso, que los azotes o que lo que le pudieran hacer en su vida. Descubrió la imposibilidad de negar su llamado, aprendió que era irreversible y que la palabra de Dios era incontenible. No podía dejarlo. Había muchos predicadores y profetas infieles en su tiempo, pero Jeremías era obligado a predicar el mensaje fiel a Dios. Pablo también dijo esto cuando él mencionó que ay de mí si no predico ¿qué? El evangelio. Y ese debe ser, hermanos, nuestra posición esta mañana. Ay de mí si lo pienso por algún momento en dejar lo que la palabra me ha enseñado. Como dice el himnólogo: Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. No podía, hermanos, dejarlo. Y volviendo otra vez, hermanos, todo esto fue ya nomás la introducción, hermanos. Ahora sí va el mensaje. ¿Cómo llegó Jeremías a decir:
Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Cuando vemos el contexto de cómo Jeremías de esta expresión, no lo está diciendo en su mejor momento. No lo está diciendo cuando todo le está yendo perfectamente. No, hermanos, había pasado por un momento existencial de decir, sigo o no sigo, traté de dejarlo y no pude, mejor continúo. Y todo esto, hermanos, porque ¿en qué se convierte la palabra de Dios en nuestro interior? ¿En qué se convierte la palabra de Dios en nuestro interior? Vimos el ejemplo ahorita de Jeremías. La palabra se convirtió en algo tan fundamental en su vida que no pudo dejarlo. Y esta es la pregunta, hermanos, para nosotros. ¿En qué se convierte la palabra de Dios en nuestro interior? ¿En qué se convierte? Para Jeremías fue ese fuego ardiente que no pudo dejarlo, metido en sus huesos. Hoy en día, hermanos, tal vez estamos cometiendo los mismos errores del pueblo de Israel. No estamos dejando que la palabra tenga un buen asiento en nuestro interior. ¿En qué se convierte? Rápidamente, hermanos, algunas cosas de lo que se puede convertir la palabra de Dios en este mismo contexto de Jeremías. La palabra de Dios, hermanos, debe de convertirse en obediencia. Debe de convertirse en obediencia. Ahí en Jeremías capítulo 1, hermanos, vamos al llamamiento de Jeremías. ¿Dónde empezó todo para Jeremías? En Jeremías capítulo 1. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor Jehová, hablando Jeremías, dice, he aquí, no sé hablar porque dice, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Dice, ¿quién? Jehová. ¿En qué se convierte la palabra de Dios en nuestro interior, hermano? ¿Se convierte en obediencia, como Jeremías? ¿O seguimos creyendo excusa? No, Señor, es que yo no puedo porque soy niño. Hay una etapa, ¿no? Y ahorita estoy viendo con algunos muchachos que entraron al grupo de intermedios, a veces quieren ser intermedios, a veces quieren seguir todavía en la iglesia infantil. Y digo, no, ustedes ya están aquí de este paso ahora. Pero espiritualmente, hermanos, así somos. No, Señor, es que no sé hablar porque soy niño. Tengo 30 años sin iglesia, pero soy niño todavía. No sé hablar, Señor. No sé comunicarme, hermanos. Es obediencia a la palabra de Dios en nuestro interior. Josué 1:8, hermanos, un versículo muy conocido, Josué 1:8. Y ahí nos da la clave de la obediencia para que nos vaya bien. Y habla sobre la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para que qué? Para que ignores, para que lo tomes a conciencia, para que lo consideres alguna vez en tu vida. Pues mira, si alguna vez lo tomas a bien, no, eso para que guardes y hagas conforme todo lo que en está escrito, porque entonces, y solamente hasta entonces, hermanos, harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿En qué se convierte la palabra de Dios en nuestro interior? ¿Se convierte en obediencia o se convierte en una opción? ¿Es la palabra de Dios una opción para ti, hermano? ¿Para ti, joven? Estás pensando que, bueno, esto sí y esto no, y ¡pum!, arrancas, ¿verdad? Tal vez no literalmente, pero sí en tu mente. Esto no sirve, arrancamos. Esto sí me gusta. El que hoy esposa, ahí el bien, esto me gusta. Consérvate puro, no, esto no, no arrancas. ¿Es una opción más? Las iglesias, hermanos, parece que se están convirtiendo en restaurantes donde cada hermano se le entrega un menú. Y puede elegir, y viene uno como pastor y dice, ay, hermano, ¿qué quieres que te predique, hermano? ¿Qué quieres? ¿Un mensaje light, suavecito? Algo así que no te incomode, que... ¿Cómo lo quieres? ¿Término medio? ¿La verdad así cruda, dura? ¿O suavecito para que no te sientas incómodo? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? Jeremías, la palabra en su interior, hermanos, le hacía decir las verdades al pueblo. Y no es que Jeremías se excluyera, él estaba también ahí adentro. Hermanos, cuando se predica la palabra, nosotros reconocemos, somos los primeros que lo ocupamos, hermanos.
No vengo a hablar de usted aquí o de su gente, no, hermanos, yo soy el primero que reconozco, Señor, yo soy aquí el que está mal. Solamente quiero compartirlo a mis hermanos. Hay hermanos que tienen delirio de persecución, que ya no más falta que diga mi nombre. Pues ponte bien con Dios, hermano. Porque no es una opción, hermanos, es obediencia a la palabra. ¿Qué se convierte la palabra de Dios en nuestro interior? Tuvimos escuela dominical, tenemos predicación ahorita, tenemos predicación en la tarde. ¿En qué se va a convertir el día lunes? ¿En obediencia? Pues esto sí, esto no. Creo que yo tengo mis propios criterios. Creo que yo tengo mi forma de pensar. Está muy bien todo, pero ¿en qué se convierte, hermanos? Para Jeremías se convirtió en obediencia plena a Dios. ¿En qué se convierte la palabra de Dios en nuestro interior? Salmo 1:1, hermanos, por favor, Salmo 1:1. Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche, que es lo que acabamos de ver ahorita en Josué 1:8. Pero ¿qué dice el versículo 2? Sino que la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Cuando hablamos, hermanos, de esta palabra delicia, habla de un placer intenso, de gran satisfacción. ¿En eso se convierte la palabra de Dios, hermanos? ¿En una delicia? ¿En un placer intenso? ¿En una gran satisfacción? Todos aquí tenemos una comida favorita o un postre favorito. Y a mi esposa me dice: ¿por qué te gusta tanto el chocoflan? No sé, algo tiene que me gusta. Lo disfruto tanto, hermanos. Y no me regalen uno entero porque me lo acabo yo solo, hermanos. Pero es una delicia para mí. Pero está un protocolo, hermanos, porque lo parto, según yo esa cantidad es suficiente. Me siento bien a gusto y poco a poco lo voy disfrutando. Hermanos, que así fuera la palabra de Dios para nosotros. Nuestra delicia. Hoy es domingo, voy a la casa de Dios. Mi Biblia no está ahí arrumbada, no está ahí abandonada en el carro, no está ahí cerca de mí. Aquí está lista, voy a abrirla. Dios, usa al maestro escuela dominical, por favor, úsalo grandemente, usa el predicador, el mediodía, usa el de la tarde. Quiero que sea mi delicia. Quiero que sea ese placer intenso. Quiero que sea lo más dulce que pueda haber. Salmos 19, por favor, hermanos, del 7 al 10. Salmos 19, del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10, deseables son, me dice, más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Wow, hermano, dice más deseables que el oro. Yo nunca he tenido nada de oro, así que no me llama la atención. Pero así es nuestra delicia con la palabra de Dios. Yo sé, aquí hemos usado muchas analogías de así como aprecias la palabra, así deberías de tener, ¿verdad? Así como aprecias tu teléfono o tus cosas vienen materiales, así debemos de apreciar y valorar la palabra de Dios. No concuerda, ¿verdad? Una Biblia toda rota y tú teniendo el último teléfono de la última generación. No concuerda ahí, hermanos. ¿Sí? Que tus hijos no tengan Biblia, pero tengan toda la tecnología a su alcance, computadora, tablet, celular. ¿Es realmente nuestra delicia? ¿Es realmente más deseable que el oro? Y más que mucho oro afinado, o sea, todavía más fino en un anillo, en un collar, en una pulsera. Dulces más que la miel. A mí no me gusta la miel por eso, porque es un poquito dulce. Pero dice, dulces más que la miel. Y todavía más dulce que la que destina del panal. Así, hermanos, debe ser nuestro deleite, nuestra delicia en la palabra de Dios. ¿En qué se convierte la palabra de Dios en nuestro interior? ¿En una delicia o en un sabor amargo?
¿En qué se convierte? No hay una tercera opción, hermanos. O es una o es otra. No, hermano, es que yo estoy en medio. No. ¿En qué se convierte? ¿Cómo va a salir usted o cómo saldremos de aquí en esta tarde ya? ¿Con un sabor dulce o amargados? Ay, duró mucho. Ay, hace calor. No sé qué voy a comer. Estamos pensando en eso ahorita. Y no pensando en que realmente el venir aquí es mi delicia. O en cuanto me suba al carro ya me estoy amargando. Parece que a la salida van a entregar aquí limones y van a chuparlos y así se van a ir, hermanos. Porque realmente la palabra de Dios es nuestra delicia, es nuestro mejor sabor. O para muchos se está convirtiendo en un sabor amargo. Un mensaje más, un culto más, un campamento más, una conferencia más. Amargo en nuestras vidas. Último, hermanos, Deuteronomio capítulo 6. El tiempo se me fue. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 7. Bueno, desde el 4. Deuteronomio 6, 4. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y les atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las... ¿En qué se convierte la palabra de Dios en nuestro interior? ¿En obediencia o en una opción más? ¿En una delicia o en un sabor amargo? Se convierte en algo, hermanos, que tiene que estar siendo recordado, como nos acaba de decir esta cita. ¿Estamos recordando la palabra de Dios? ¿Estamos repitiéndola a nuestros hijos? Doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella es la que hace el trabajo y me sorprende mucho cómo mi hija, 2 años y ya parece un periquito hablando, pero cómo se ha aprendido versículos. Mi esposa me dice, tú quieres enseñarle los versículos como si fuera a hacer examinación, ¿verdad? Los difíciles, los doctrinales, pero mi esposa con mucha paciencia y mucho amor. Yo veo, wow, eso se trata. Yo estoy enseñándole en las mañanas, lo primero que va a hacer antes de cualquier cosa, antes de ver lo que ve en la televisión o antes de pedir algo, vamos a orar. Vamos a orar. Porque eso se trata, hermano, repetir la palabra. No dar por hecho, pues ya no soy un hogar cristiano, ya va a ser salvo. No, hermanos, hay que trabajar en ello. No hay que darlo por sentado. Es necesario recordar la palabra constante en nuestras vidas, en nuestros corazones. Jeremías quiso dejarlo, pero no pudo por esta razón. Porque venía la palabra una y otra vez a su mente. Pero ¿está siendo, hermanos, la palabra recordada o está siendo olvidada? Se olvidará por las generaciones a tus hijos. Ya no será repetida. Ya no se contarán en la iglesia infantil, en la escuela dominical, en los párvulos, las grandes hazañas de nuestro Dios. Ya no se pasará a una siguiente generación de jóvenes que quieran amar y servir a su Dios. Porque la palabra, en vez de, cuando entra en nuestro interior, ser recordada, parece que la estamos olvidando. Y no estamos tan lejos, hermanos, de estar en una situación similar al pueblo de Israel. Ellos estaban olvidando la palabra. Las grandes hazañas, los grandes prodigios que Dios había hecho. La Biblia dice que una generación que no supo, que no escuchó de ese Dios todopoderoso, creador de maravillas, porque la palabra estaba siendo olvidada. ¿Qué vamos a hacer usted y yo, hermano? ¿Vamos a recordarla? No solamente cuando estamos aquí en la iglesia. Es un error pensar que con todo respeto, hermanos, por 1 hora de escuela dominical, 1 hora los sábados, ya sus hijos van a no, hermanos. Es trabajo en casa. Es trabajo en casa, hermanos. No dice aquí nomás, ¿verdad? Y le repetirás a tus hijos en la casa de Dios. No, dice en tu casa, en tu propia casa. Andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esa es la encomienda, esa es la misión. Recordar, hermanos. No desperdiciemos, hermanos, que tenemos hijos pequeños.
La oportunidad de recordarles cuando se acueste, cuando se levante. Recordarles la palabra de Dios. ¿En qué se convierte la palabra de Dios en nuestro interior? ¿En un recordatorio o en un mensaje ya olvidado? No es que ya pasó de moda, ahorita ya son otros tiempos, ahorita ya está difícil, ¿no, hermanos? Para Jeremías, cuando quiso dejarlo y no pudo, él entendió que necesitaba recordar la palabra de Dios. Y ahora sí, hermanos, Jeremías capítulo 20. Versículo 11. Después de todo esto, hermanos, que hemos visto, ¿qué le hizo a Jeremías permanecer en el camino? A Jeremías en su vida la palabra de Dios se había convertido en obediencia, en delicia, en ser recordada. Y pudo decir estas palabras cuando él pensó dejarlo todo. Cuando dijo, ya no más esto tiene sentido, él dijo estas palabras, hermanos, que quedan inmortalizadas en la Escritura. Y dice, mas Jehová está conmigo. Vamos, ¿qué sentido tiene ahora, va? No lo dijo estando bien a gusto en su cama acostado, con el control en la mano, ¿no, hermanos? Lo dijo después de una prueba muy dura. Lo dijo después de que pensó por un momento dejar todo. Pero la palabra había hecho un efecto en su vida, ese fuego que dijo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Recuerda el llamado en Jeremías 1? Que dice, yo haré frente a tus enemigos, yo estaré contigo. Y muchas veces en todo el libro, ya por el tiempo, no podemos verlo, pero en muchas partes en Jeremías le dice otra vez, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, Jeremías. Yo estoy contigo, Jeremías. Y ese sigue siendo el mismo mensaje, hermanos. Dios está con nosotros. Pero permitamos que la palabra de Dios haga ese efecto en nuestro interior. A pesar del dolor y la dificultad de su trabajo y de sus muchos enemigos, Jeremías encontraba confianza en Jehová como un poderoso gigante. El poder y el asombro de Dios era un hecho mayor que su dolor, que su humillación, que su rechazo y que las golpizas que le daban. Dios se hacía más grande y su miseria se hacía más pequeña. ¿En qué se convierte la palabra de Dios en nuestro interior? ¿En un gigante? ¿O pensamos que ya no hay remedio, ya no hay más solución a nuestra vida? Hermanos, allá afuera vendrán los pasur. Posiblemente usted ya tenga uno, ahí en la escuela, en el trabajo, en la empresa, en el negocio. Tengo un pasur ahí, que lo quiere humillar, que lo quiere sobajar, que lo quiere hacer menos. Vendrán los pasures en nuestra vida, pero que la palabra de Dios se hace fuego, que no se apaga, que no se puede contener. Y cuando lo pensemos, hermanos, que venga eso en nuestro interior, no puedo. Voy a seguir, voy a luchar. El precio que tenga que hacer, lo que tenga que dejar por mis hijos, por mi familia, por la palabra. ¿En qué se convierte la palabra de Dios en nuestro interior? Hermanos, que el Señor nos ayude en este día. Que se convierta en obediencia, en una delicia, en un recordatorio y en un poderoso gigante que nunca nos va a dejar, que siempre va a estar con nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios.